Cearan un mujer. De Endless One. Escrita por Satoru Kornoplus. Capítulo 2, Prólogo. Derrotado. 2031, Tokio, Escuela de Jujutsu. Frente al espejo de su baño, todavía desnudo después de la ducha, el adolescente de cabello blanco miró todo su cuerpo, todavía incrédulo por lo que había sucedido y cómo estaba su cuerpo. Pasando su mano izquierda suavemente sobre su garganta, analizó con sus ojos azules aquella cicatriz que cubría perfectamente la zona de su garganta y que en la nuca formaba una pequeña cicatriz, pero que seguía allí. El golpe había sido allí, destrozándole completamente la laringe y provocándole un agujero en el cuello del tamaño de una naranja. Tragando saliva con fuerza, todavía recordando la sensación de la sangre impidiendo el funcionamiento de sus vías respiratorias, su mirada cae hacia su pecho. Con su mano derecha, que también tenía una pequeña cicatriz en la palma, recorrió su mano de arriba a abajo, en diagonal, hasta su cintura. La tremenda cicatriz, que de punta a punta mostraba la violencia de lo que le había sucedido, le hizo brotar un sudor frío, tratando de comprender cómo seguía con vida después de todo aquello. Más que eso, mientras seguía las cicatrices en otras partes de su cuerpo, se preguntaba cómo había sucedido eso. Llevándose ambas manos a su cabello blanco, apretándolo fuertemente, se arrodilló, apoyando su frente en el lavabo y volviendo a sus propios pensamientos sobre lo que había sucedido. Cómo había sido curado e incluso en una hipótesis absurda y un poco inquietante, la pregunta que martilleaba en su cabeza, se transformó de cómo aquel le había hecho esto. 14:20, Tokio, Escuela de Jujutsu, todos con sudor frío corriendo por su rostro y sus ojos demostrando plenamente la incredulidad que sentía al ver la situación en la que se encontraba. La sangre que goteaba involuntariamente de su garganta, lentamente, casi desmentía la cantidad de daño que le habían hecho. Aquella daga, cuyo peligro le habían advertido inmediatamente sus ojos azules en cuanto la vio, ahora le atravesaba la garganta, con la punta de la hoja sobresaliendo poco más de 1 centímetro de su carne. Al mirar de reojo, pudo ver a aquel hombre de cabello negro sonriendo malvadamente, junto con una especie de orgullo y logro en su mirada, como si el hecho de que le hubieran tocado, o mejor dicho, que estuviera sangrando, fuera digno de un trofeo. Deteniéndose por un segundo que pareció una eternidad, lentamente levantó la mirada hacia el hombre, el mercenario, que había actuado como juez, dictándole sentencia y castigo. La incredulidad aún grabada en los ojos de aquel adolescente le hizo sonreír aún más, con un toque de sadismo extendiéndose por su sonrisa. Inútilmente, con la sangre ahora subiendo por el interior de su garganta, empezando a ahogarlo, llenando su boca y escapando de ella, lleva ambas manos a la hoja y la aprieta, tratando de sacarla. El sadismo en aquel hombre es aún mayor y ayudando a su objetivo, retira la cuchilla de su garganta, cortando y desgarrando de una vez su cuello, junto con la palma de la mano derecha del ojiazul, en un corte diagonal que se extendió hasta cerca de su cintura, haciendo que la sangre brotara a raudales de su cuerpo y cayera al suelo. Mientras su técnica decía ser invencible, que era parte de lo que le otorgaba el título de más fuerte, se desvanece contra su voluntad. El agujero en medio de su pecho, causado por un empalamiento mucho antes de ser perforado en la garganta, vuelve a derramar sangre por toda su ropa, acompañada de ese corte que le desgarró la garganta y el torso. Esa mirada, antes que incredulidad, se convierte en algo que él jamás en su vida pensó siquiera en la posibilidad de sentir. Era desesperación pura y única. Con los ojos bien abiertos, vio su pecho desgarrado y la sangre brotando de su cuerpo, corriendo por su ropa y goteando al suelo como una ligera llovizna.
sin detener su ataque, asesta otro golpe, esta vez impactando directamente en la región del páncreas del hombre de cabello blanco y bajando, perforando su muslo derecho, junto a su rodilla, alzando su brazo izquierdo, que ahora temblaba, ya sea por la desesperación o por la turbulencia de adrenalina que latía por todo su cuerpo. Un brillo azul salió de la palma de su mano, en un intento desesperado por alejar de él al futuro asesino. El golpe, lleno de energía maldita, arrasa todo a 10 metros frente a él, borrando también parte de una avalancha de moscas e insectos que habían sido convocados por el pelinegro. Sin embargo, aquel que más quería golpear, aquel que intentaba quitarle la vida, logra esquivarlo debido a la falta de precisión provocada por la turbulencia de emociones que sentía y aún así logra asestarle una patada en la pierna derecha de su objetivo que ahora, al estar completamente perforada, no tenía fuerza alguna, provocando que cayera hacia adelante. Cuando cayó boca abajo al suelo, la expresión de su rostro ya no era de incredulidad o desesperación, era simplemente de aceptación, mezclada con una especie de tristeza. Tragándose su orgullo, observó su vida pasar ante sus ojos mientras creía que este era su final. No satisfecho y queriendo acabar con él de una vez por todas, usando su otra mano, el pelinegro, ya consciente de que la poderosa técnica de su objetivo era inexistente, lo apuñala en la cabeza y lo estrella contra el suelo, quebrándolo levemente. El cuchillo le atraviesa la frente, como si se lo hubiera clavado en el cerebro, provocando que el ojo izquierdo del hombre de ojos azules se mueva bruscamente y solo hacia arriba, dejándolo en una condición similar al estrabismo. Sin decir una sola palabra, el cuchillo es retirado de la cabeza del hechicero caído frente a él y poco después, lame la sangre que estaba en la hoja. Ahora, yendo tras los otros tres, salió del lugar sonriendo. Derrotado por un hombre sin ni siquiera una pizca de energía maldita, abandonado en el suelo para morir como un perro, con su orgullo empalado tal como lo había sido su cuerpo, así era él, Satoru Gojo, el hechicero más fuerte del mundo. No importa cuál sea tu decisión, al final, Gojo y yo somos los más fuertes. Mientras la luz en sus ojos comenzaba a desvanecerse, el juramento que él y su único y mejor amigo le habían hecho resonó en su mente, como si fuera un castigo divino por tal arrogancia, demostrando que era su propia culpa que su vida llegara a su fin. Mientras esas moscas e insectos que lo rodeaban, poco a poco se posaban sobre su cuerpo, dirigiéndose hacia la sangre y los agujeros en el cuerpo del hechicero, en el último vistazo de la luz del día que sus ojos podían presenciar, Satoru parpadea y quizás por el daño en su cerebro, quizás por una alucinación provocada en su lecho de muerte, o incluso de una manera inusual y completamente sin sentido, por la sangre que corre desde el agujero en su cabeza directo a sus ojos, el mundo alrededor de Satoru se distorsiona, el cielo, poco a poco, se fue oscureciendo, no como si la noche se hubiera apoderado del día de un momento a otro, era algo aún peor. Parecía que la propia oscuridad se había apoderado del otrora azul cielo. El suelo, anteriormente con su piso moldeado sobre una base de concreto, los árboles a su alrededor y todas las estructuras, ya fueran las que destruyó con la máxima liberación de una de sus técnicas, o las que aún se mantenían en pie de alguna manera, la gran mayoría de ellas, ya no estaban compuestas por los mismos materiales de su origen, todo estaba manchado de sangre, desde las hojas de los árboles hasta los escombros del suelo, mezclada con una especie de podredumbre que dejaba las cosas un poco amarillas, similar a la corrosión que provoca la orina. Los árboles,
Algunos escombros y algunas cosas habían sido cubiertos por montones irregulares de carne que parecían arrastrarse, lenta y repugnantemente, mientras de sus cuerpos pulsaban líquidos que parecían una mezcla de sangre con vómito y otras cosas que goteaban de sus cuerpos contaminando aún más el lugar. Si no fuera por su estado cercano a la muerte, Satoru podría haber jurado que podía oler el olor podrido y carroñoso que flotaba por todas partes. Con todo a la vista, Gojo sabía muy bien lo que estaba pasando, o al menos, su mente le hacía creer que lo sabía, o sí, lo entiendo, piensa, observando todo a su alrededor, tosiendo algo de sangre involuntariamente. Me voy directo al infierno. Con eso, la poca vida que aún le quedaba a Satoru, desaparece por completo, dejando solo un cascarón vacío, un momento antes de que vea una extraña silueta humanoide acercándose en la distancia. Con el brillo de sus ojos desvaneciéndose, permaneció tendido en el suelo, cubierto de su propia sangre y con la boca medio abierta. Aquellas moscas hechas de energía maldita actuaban tal como los renombrados insectos, yendo tras algo para depositar sus larvas. Sin embargo, diferente a lo esperado, aquellos seres que a los ojos del hechicero ahora eran formas incongruentes de carne, se arrastraron hacia los orificios que habían sido hechos por su asesino, adentrándose en el interior de su cuerpo. Las elevaciones dentro de la carne del hombre de ojos azules eran obvias y extrañas, como si fueran gusanos y parásitos que consumían el cuerpo de un anfitrión. Ellos atravesaron todo el cuerpo de Satoru, docenas, si no cientos de cada uno, recorriendo el interior de su piel y caminando a través de sus huesos y órganos, hasta que de repente todos se detuvieron cerca de las partes exactas donde había sido desgarrado y perforado. Comienzan a moverse por todos los lugares donde había sido gravemente herido, el muslo de su pierna derecha, la zona del páncreas, el pecho, el cuello y hasta la frente. Estos movimientos incesantes en el mismo lugar terminan generando un volumen extraño y repugnante, incluso pareciendo que estas partes de su cuerpo fueran a estallar y liberar todo lo que tenían dentro. Especialmente donde había sido cortado en diagonal, había sido rellenado por los seres casi 30 centímetros hacia arriba, pareciendo que una aguja sería suficiente para hacerlo explotar. El cadáver sin vida de Satoru comienza a forcejear levemente mientras todo ese volumen extra que tenía su carne comienza a desaparecer y sin explicación alguna, poco a poco llena cada lugar donde Gojo fue desgarrado. Cuanto más desaparecían ellos y llenaban aquel cadáver, más y más se agitaba locamente su cuerpo en el suelo. Cuando finalmente termina no queda ningún rastro de lo que allí ocurrió. Todos los agujeros y perforaciones en su cuerpo habían sido rellenados, e incluso su ojo izquierdo, que estaba tachado debido a la puñalada en el cerebro, había vuelto a la normalidad, sin que él lo sepa. Esa misma silueta que vio momentos antes de morir, se aleja levemente con una sonrisa pícara en el rostro. Tomando una respiración profunda y soltándola asustada, el mago se levanta parcialmente, quedando todavía sentado en el suelo. Satoru mira a su alrededor, confundido como siempre, tratando de comprender qué había sucedido y qué había visto. Sus ojos escanearon a su alrededor, viendo el lugar todavía destruido por su pelea con el asesino chamán, pero todavía normal. Entonces, con los ojos muy abiertos, recuerda lo que había sucedido y mira su cuerpo. Ninguna de las heridas punzantes, ya fuera en el cuello, las manos o en el pecho y debajo, estaban allí. Por el contrario, cuando abrió levemente su ropa que estaba rasgada en diagonal y aún manchada de sangre, vio y tanteó para asegurarse de lo que veía. Se había formado una enorme cicatriz, de un momento a otro, que
pensó, llevándose la mano derecha, que también tenía una cicatriz en la palma, a la boca, tratando de comprender qué había pasado. La falta de comprensión y la confusión golpearon su cabeza, pero fue con un chasquido en su mente que el hombre de cabello blanco recordó algo mucho más importante que eso. A Manai. Poniéndose de pie de golpe, medio mareado y desequilibrado, sale corriendo en dirección a donde se había ido la chica a la que le habían encomendado proteger, junto con su único y mejor amigo, cuando comenzó su lucha en solitario. No mucho después, gracias a su cuerpo con su velocidad y estática general incrementada por la energía maldita que aún fluía en su cuerpo, llega donde estaba su mejor amigo. Y la escena es desastrosa, llegas tarde, Saturn, sin siquiera mirar a su amigo, continuó su camino con el cuerpo de quien juraron proteger en sus manos, siendo cubierto por una tela blanca. Sin embargo, algo llamó su atención y lo hizo mirar a su amigo. Geto, lo siento, se suponía que debía ganar. Mirando hacia otro lado, respondió a su amigo. Esta era la primera vez desde que conoció al hechicero que Geto veía a Satoru no solo con una expresión que carecía de confianza. Su propia voz parecía transmitir algo tan amargo que ni siquiera podía explicarlo con palabras. Satoru, mirando al ojo de arriba a abajo, pudo ver claramente cómo su amigo estaba cubierto de sangre seca y tenía un olor diferente en su cuerpo. ¿Aprendiste a utilizar la energía inversa? No. Se da cuenta de la cicatriz en la garganta de Satoru. Pero aparentemente aún no lo dominas del todo. ¿Energía inversa? Yo no. Se detiene, intentando comprender las tonterías que decía el hombre de cabello oscuro. ¿No fue Shoko quien nos ayudó? ¿De qué estás hablando? Su gurú se detiene, pasando la niña en sus brazos a su amigo, abre un poco su camisa, la cual estaba cortada en forma de X, y se nota que no tenía ninguna cicatriz. Shoko no deja cicatrices, Satoru. Y es más, ella ya se fue y no vino a tu lado. Espera, ¿qué? Devuelve la niña sin vida a los brazos de su amigo y toca su propia garganta, tragando con fuerza. 20:40. Ya vestido, acostado en su cama, miró de reojo hacia la luna llena de esa noche, tan confundido como el momento en que despertó de su muerte. Se preguntó si el hecho de que la luna pareciera más cerca era culpa del daño causado en su cerebro por la puñalada. Dejando eso de lado, pero aún teniendo en cuenta el daño cerebral, se preguntó qué era aquella escena que vio antes de morir. Todo parecía tan deplorable y repugnante. Junto con eso, estaba la cuestión de cómo había logrado curarse y volver a la vida sin la ayuda de su amigo, la única persona que conocía que sabía utilizar la técnica inversa. Todo simplemente no tenía sentido, no estaba bien. Esta situación olía a un olor diferente al que sentía cuando estaba a punto de morir. Era como si algo o alguien faltara en este rompecabezas, que era su primera derrota humillante y fracaso en una misión. Girándose hacia un lado, ahora de cara a la pared, cierra los ojos lentamente, tratando de encontrar algún resto de sueño que pueda tener. Después de todo, era solo otra noche. Su derrota había sido simplemente una lección que le haría crecer y evolucionar. Mañana, un nuevo día, un nuevo comienzo y una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Fortalécete para que nunca más tengas que pasar por una situación como esta, o eso es lo que él pensó que pasaría. Notas finales. Espero que lo hayas disfrutado. Disculpen cualquier posible error ortográfico. Gracias por leer hasta aquí.